Él es Juan, un cubano que a los 16 años tuvo que huir de su país debido a la crisis del socialismo. Tuve la oportunidad de conocerlo, un hombre amable, sincero, a quien los años le permiten mirar la vida con la calma de aquel que ha tenido grandes experiencias. Juan estuvo casado, pero por esas cosas de la vida su esposa falleció. Juan vive en los Estados Unidos y hace poco se casó con una colombiana, una santanderiana. Juan estuvo viviendo en Colombia y dentro de pocos días regresa a los Estados Unidos. Le pedí el favor a Juan que me regalara una entrevista y que me contara su historia de cómo huyó de Cuba, cómo penetra el socialismo en un país, y le hice una pregunta que muchos colombianos nos hacemos: ¿puede el socialismo tomarse a Colombia? Esas fueron sus palabras. Estamos con Juan Modesto Díaz, cubano. Está con nosotros en una entrevista muy especial acerca de Cuba, de su historia y de un tema tan interesante que nos atañe como es el tema que muchos colombianos se preguntan si puede llegar o no el comunismo a este país. Y por eso estamos con él, que ha sido, digamos, como pues uno de los tantos protagonistas que nos puede contar un poco la historia de cómo fue lo que sucedió en Cuba. Juan, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy bien. Bueno, Juan, cuéntenos, ¿usted nació en qué parte de Cuba, en qué año? Háblenos un poco inicialmente de su familia. Cubano descendiente de españoles, yo soy la tercera generación de españoles. La isla de Cuba siempre fue habitada y dominada por españoles, y los mambises, que eran los originales cubanos, se rebelaron contra los españoles y así tomaron la independencia. Pelearon contra los españoles con puros machetes en aquella época de 1900 y tanto, no recuerdo. Se nacía en la provincia de Camagüey, la ciudad de Cerro de Ávila. Mis padres también fueron la madre de Matanza, de Cienfuegos y de Matanza. Viví en La Habana y crecí en La Habana. Bueno, muy bien. Una pregunta que, bueno, por lo menos que yo siempre he tenido y tiene que ver con, antes de todo el tema de la revolución del comunismo, ¿cómo era, Juan, su infancia? ¿Cómo fue su infancia antes de que Cuba empezara como a dar este giro, ¿no? O pues en el entendido también que venían de otra situación particular como era la dictadura. ¿Qué recuerda Juan de su infancia? ¿Cómo veía un niño en ese tiempo el panorama del país y si se era consciente? Bueno, mi niñez, los primeros años de crecimiento como muchacho fueron felices. Fue cuando Cuba fue cambiando entre una revolución económica y pasados los años pues cayeron bajo la dictadura de Fulgencio Batista. Durante esa dictadura pues los crímenes que habían eran abusos de las personas que tenían el poder y también los crímenes contra los revolucionarios de esa época. Cuando Fidel Castro se sube a la sierra a hacer la revolución y empieza a bombardear a los civiles, poniendo bombas en comercios y en diferentes lugares para derrotar el sistema de la dictadura de Batista, pero en realidad lo que sufrieron fue el pueblo, que era lo que pagaban con la sangre, no fue el gobierno. Entonces ahí empezaron la revolución, las guerras, las guerrillas, algo parecido a lo que aquí en Colombia sucedió con la FARC, hasta el día que Batista en el 59 deja Cuba, se va, abandona,
y Fidel Castro baja de la montaña y toma posesión. Entonces eso era como una procesión en las calles principales. Y el pueblo de Cuba pues estaba en la calle alabando. O sea, la gente obviamente, claro, después de una dictadura, pues ven a Fidel Castro como su salvador. Así es. La gente no esperaba que luego el país iba a dar ese giro. La gente entonces estaba muy contenta, muy feliz. ¿Estaban contentos ustedes inicialmente de esta victoria de Fidel? No, nunca, pues siempre supimos, mi papá hablaba mucho de eso, siempre supimos que la revolución de Fidel Castro era un disfraz del comunismo. Él era comunista y mucha gente que estaba con él, como el Che Guevara, por ejemplo, eran personas totalmente comunistas. Claro, o sea que bueno, ellos conquistan, llegan, el país da ese giro, la gente se pone feliz, pero ¿en qué momento la gente se da cuenta que el país empieza a tomar un giro? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se da la gente cuenta? Bueno, el comunismo, el socialismo no es una política, es un sistema creado y muy bien ejecutado, un sistema muy estudiado. Y el sueño de Castro siempre fue parecido al de Bolívar. Bolívar quería que las Américas fuera toda una nación poderosa. Y Fidel Castro, pues tomando esas ideas o sueños de Bolívar, también, aunque ha muerto, está a la mira de tomar las posesiones de todas las Américas para enforzar su sistema, que todo el mundo llama sistema socialista, el sistema comunista, pero es el sistema de Fidel Castro, claro, de la revolución de ellos. Y toman los países, y hay varios en Centroamérica que son comunistas igual. Y ahí vemos las mismas acciones que pasaron por Cuba con Venezuela. Juan, una pregunta es, ¿en qué momento ustedes como familia, o no sé, su papá, qué les dice? Bueno, nos toca irnos del país. O sea, ¿qué les dice él? ¿En qué momento como que ya, me imagino que como familia se reúnen y hablan? ¿Qué les dice él de por qué salir? ¿Ya tú qué edad tenías más o menos?